¿Por qué la Biblia oculta esto? El libro que nadie se atreve a leer, el amanecer de una pesadilla. El libro de Jueces no es un texto para corazones sensibles. En sus páginas se narran los eventos más grotescos, perturbadores y violentos de toda la Biblia. Aquí nada está suavizado, nada ha sido edulcorado para la escuela dominical. Y esto no es una casualidad. Jueces fue escrito específicamente para incomodar, para despertarnos de la complacencia. Lo más impactante es su ubicación en la historia. El libro comienza justo después del momento más glorioso de Israel, la conquista de la tierra prometida bajo el mando de Josué. Lo tenían todo: libertad, identidad y una herencia sagrada. Pero bastó una sola generación para perderlo todo. Israel no cayó ante un imperio invencible. Se pudrió desde adentro. Olvidaron quiénes eran, olvidaron quién era su Dios y convirtieron la tierra de la bendición en un eco de Sodoma y Gomorra. Prepárate, porque estamos ante una espiral descendente hacia el abismo. En este relato, cada salvador es peor que el anterior y cada caída es más profunda. Pero lo más inquietante no es la maldad humana, sino el silencio aterrador de un Dios que ha llegado al límite de su paciencia. La generación del olvido. Imagina el escenario. Israel está eufórico. Han visto el Jordán partirse en dos y las murallas de Jericó colapsar por un grito de fe. Tienen la ley de Moisés y la presencia de Dios brillando en el tabernáculo. Parecía el inicio de una era dorada. Sin embargo, la historia da un giro desolador. Apenas muere Josué, el pueblo lo olvida todo. Ya no conocen a Dios, comienzan a adorar a Baal y se unen en matrimonio con sus antiguos enemigos. En el año 1200 a.C., Israel es un desastre tecnológico y moral. Mientras el mundo que los rodea se desmorona, con imperios como el hitita y el egipcio en colapso, las 12 tribus apenas se soportan. La frase que resume esta época de anarquía es: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El enemigo no solo tenía la ventaja moral, sino tecnológica. La Biblia menciona un dato desconcertante. Judá no pudo derrotar a los habitantes de los llanos porque ellos tenían carros de hierro. Imagina la desventaja. Israel peleaba con herramientas de granja contra lo que hoy consideraríamos tanques de guerra. La espiral de la decadencia. Muchos creen que Jueces es un círculo repetitivo, pero es una espiral. Primero, el pueblo peca. Luego, Dios los entrega a un opresor. Angustiados, claman por ayuda y Dios levantaba un juez o libertador. Hay paz por un tiempo, pero cuando el juez muere, el ciclo vuelve a empezar. Solo que cada vuelta es más oscura. Los israelitas se volvían más corruptos que sus padres. La tragedia fue pragmática. En lugar de expulsar a los cananeos como Dios ordenó, Israel decidió aprovecharlos como mano de obra. La palabra hebrea para este trabajo forzado es más, el mismo término usado para la esclavitud que ellos sufrieron en Egipto. En una generación, el pueblo liberado se convirtió en opresor. El enemigo ya no estaba afuera. El enemigo caminaba entre ellos, se sentaba a su mesa y adoraba en sus altares. ¿Te has preguntado alguna vez qué sucede cuando la justicia de Dios se manifiesta a través de hombres profundamente rotos? Estamos a punto de conocer a líderes que no encajan en ninguna categoría de héroe tradicional. Desde un asesino zurdo que ejecuta un plan sangriento en la privacidad de un palacio, hasta una mujer que utiliza una herramienta doméstica para clavar el destino de un imperio en el suelo. Quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación
te mostrará que en tiempos de oscuridad absoluta, Dios utiliza los métodos más inesperados y brutales para romper el silencio. Ahod. El mensaje de acero. Tras la muerte del primer juez, Otoniel, el único que fue un modelo de virtud, Israel vuelve a caer bajo el yugo de Eglón, el rey de Moab. Dios levanta entonces a Ahod, un hombre zurdo de la tribu de Benjamín, que curiosamente significa hijo de la mano derecha. En el mundo antiguo, ser zurdo era visto como una debilidad o defecto, pero Ahod convirtió esa desventaja en un arma letal. Ahod no planeó una batalla, planeó un asesinato. Fabricó una daga de 45 centímetros y la escondió en su muslo derecho. Cuando fue a entregar el tributo, los guardias lo registraron, pero buscaron en el lado izquierdo, donde un diestro llevaría su espada. Ahod pasó el control de seguridad y logró quedarse a solas con el rey Eglón, un hombre extremadamente obeso. «Tengo un mensaje de Dios para ti», le susurró. Cuando el rey se levantó, Ahod le clavó la daga con tal fuerza que la grasa se cerró sobre la hoja. La Biblia describe la escena con un realismo visceral. El rey murió de la forma más humillante, perdiendo el control de sus esfínteres. Ahod escapó y lideró a Israel a una victoria aplastante. ¿Fue un acto de fe o un crimen a sangre fría? El texto guarda silencio, dejándonos con la incómoda verdad de que Dios usa incluso a los sicarios en momentos de crisis terminal. Débora y el martillo de Jael. Si la historia de Ahod fue inquietante, la de Débora rompe todas las reglas sociales del cercano Oriente. Durante 20 años, el general Sísara oprimió a Israel con 900 carros de hierro. Pero en las montañas de Efraín, la autoridad final no era un guerrero, sino una mujer. Débora, la profetisa. Débora convocó a un hombre llamado Barak y le ordenó atacar. Pero Barak, temeroso, le puso condiciones. «Si tú vas conmigo, yo iré». Débora aceptó, pero profetizó que la gloria de la jornada no sería para él, sino para una mujer. En el campo de batalla, Dios envió una tormenta que convirtió el valle en un lodazal, dejando los carros de hierro inútiles. Sísara, el gran general, huyó a pie y buscó refugio en la tienda de Jael. Ella lo recibió con leche y una manta, ofreciéndole una falsa sensación de seguridad. Cuando el general cayó en un sueño profundo, Jael tomó una estaca de la tienda y un martillo. Con la precisión de quien monta tiendas a diario, le atravesó la sien hasta fijar su cráneo al suelo. El final de este relato es demoledor. Mientras Débora canta la victoria llamándose a sí misma Madre en Israel, el poema nos muestra a la madre de Sísara asomada a la ventana, esperando a su hijo y fantaseando con las esclavas que él traería para violar como botín. El contraste es brutal. La madre del opresor espera el fruto de la violencia, mientras su hijo yace muerto a manos de una mujer común. Aquí termina este inicio del descenso a la oscuridad. El enemigo externo ha sido derrotado, pero como veremos más adelante, la verdadera batalla está por librarse en el corazón de un pueblo que se niega a recordar. El eco de las madres y el ascenso de Gedeón. La historia de Israel es un campo de batalla donde chocan dos visiones de la existencia. Por un lado, vemos a la madre de los opresores, esperando ansiosa el botín nacido de la violencia y el abuso. Por otro, surge la figura de la madre que se levanta para impartir justicia y proteger el futuro de su nación. Tras la victoria de Débora y Jael, el pueblo disfrutó de 40 años de paz, el respiro más largo registrado en este tiempo de caos. Pero la paz, en manos de un corazón olvidadizo, es el caldo de cultivo para una decadencia aún peor.
Aquí entra en escena Gedeón. Su historia no empieza con trompetas ni ejércitos, sino en un agujero. Un lagar es un foso excavado en la roca, diseñado para pisar uvas bajo el nivel del suelo. Allí encontramos al futuro libertador, oculto, tembloroso, intentando desgranar un poco de trigo para que sus enemigos no se lo arrebaten. En medio de esa atmósfera de derrota, un ángel se le aparece con una ironía que roza la crueldad. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Se lo dice a un hombre que se esconde bajo tierra por puro terror. La fe de Gedeón no está muerta, pero sí fracturada. Su respuesta es un grito que muchos hemos lanzado en la oscuridad. Si Dios está con nosotros, ¿dónde están sus maravillas? Su primera misión no es militar, sino doméstica: destruir el altar a Baal que su propio padre había levantado. Gedeón obedece, pero lo hace bajo el amparo de la noche. Es el retrato de una sociedad enferma. Al amanecer, sus propios vecinos exigen su muerte para defender a una estatua de piedra. El libertador comienza siendo un prófugo en su propia casa, el ejército de los 300 y la trampa del oro. Cuando llega el momento de enfrentar a los madianitas, Gedeón logra reunir a 32,000 hombres, pero Dios tiene un plan diferente. En una serie de pruebas diseñadas para eliminar toda confianza en el brazo humano, el ejército se reduce drásticamente. Primero, el miedo. 22,000 hombres admiten su terror y se marchan. Luego, una prueba extraña al beber agua del arroyo deja solo a 300. El objetivo era claro: que Israel no pudiera decir jamás: mi propia mano me ha salvado. La batalla es un prodigio de guerra psicológica. Sin espadas, solo con cántaros de barro, antorchas y trompetas, rompen el silencio de la noche. El estruendo y la luz repentina desatan un pánico absoluto en el campamento enemigo. Los madianitas, en su confusión, terminan matándose entre ellos. La victoria es total, inconfundiblemente divina. Gedeón es ahora el héroe máximo y el pueblo, eufórico, le ofrece la corona. Su respuesta pública es impecable: Jehová señoreará sobre vosotros. Sin embargo, la Biblia no se detiene en los finales felices de fachada. Detrás de esas palabras espirituales se escondía una grieta fatal. Gedeón rechazó el título de rey, pero empezó a actuar como uno. Acumuló 20 kilos de oro del botín y tomó para sí tantas mujeres que formó un harén real, engendrando 70 hijos. Con el oro fabricó un éfod, una vestidura sagrada que terminó convirtiéndose en un ídolo. El hombre que fue llamado a destruir altares paganos terminó construyendo el suyo propio, prostituyendo espiritualmente a toda la nación. ¿Qué ocurre cuando un hombre rechaza la corona en público, pero la codicia en secreto? La respuesta no está en las batallas ganadas, sino en el nombre que Gedeón le puso al hijo de su concubina, Abimelec, que significa «mi padre es rey». Un nombre que se convertiría en una profecía de sangre. Lo que estás a punto de escuchar es el relato de cómo una casa bendecida se transforma en una carnicería fratricida. Prepárate, porque la ambición oculta de un padre desatará una guerra civil tan cruel que el fuego de una zarza consumirá hasta el último rastro de dignidad en Israel. La verdadera oscuridad no viene del enemigo externo, sino del hijo que reclama el trono sobre los cadáveres de sus propios hermanos. Abimelec, el antijuez y la piedra de la vergüenza. A diferencia de los demás, Abimelec no esperó el llamado de Dios. Él mismo se coronó. Su campaña fue una masacre escalofriante. Persiguió a sus 70 hermanos y los ejecutó a todos sobre una misma piedra.
Solo el más joven, Jotam, logró escapar. Sobre esa sangre, Abimelec se convirtió en el primer rey de facto, un monarca sin legitimidad divina. Jotam, desde la cima del monte Gerizim, lanzó una maldición en forma de fábula, la fábula de la zarza. Mientras los árboles útiles se negaban a reinar para seguir dando fruto, la zarza, inútil, seca y espinosa, aceptó el poder, amenazando con incendiar a todo aquel que no se sometiera a su sombra. El experimento de Abimelec colapsó en 3 años. Dios envió un espíritu de discordia y la paranoia devoró la alianza entre el rey y sus seguidores. En un acto de crueldad extrema, Abimelec quemó vivos a 1000 ciudadanos en la torre de Siquem, cumpliendo la profecía de Jotam. El fuego salió de la zarza, pero su final fue el colmo de la ironía. Mientras asediaba otra ciudad, una mujer anónima lanzó desde la muralla una piedra de molino. El golpe le aplastó el cráneo. El hombre que inició su reinado matando sobre una piedra, murió aplastado por una. En su agonía, pidió a su escudero que lo matara para que no se dijera que una mujer lo había vencido. Su legado no fue un reino eterno, sino un proverbio de infamia y vergüenza. Jefté, el voto de la ignorancia. El descenso continúa con Jefté, un marginado, hijo de una prostituta y líder de una banda de forajidos. Cuando Israel se ve oprimido por los amonitas, los ancianos que lo expulsaron regresan suplicando su ayuda. Jefté acepta, pero su teología está contaminada por el paganismo. No entiende la naturaleza de Dios. Cree que el favor divino se compra. Antes de la batalla, hace un voto imprudente. Si me das la victoria, ofreceré en sacrificio lo primero que salga a recibirme de mi casa. Jefté vence, pero al regresar, la primera que sale con panderos y danzas es su única hija. El silencio de Dios en este punto es aterrador. No hubo un ángel que detuviera el cuchillo, como con Isaac. Jefté, en su ignorancia y terquedad, cumplió su voto. Perdió su linaje y su futuro en un altar de fanatismo. La tragedia no lo hizo más sabio, solo más cruel. Poco después, desató una guerra civil contra la tribu de Efraín. Utilizó una prueba lingüística para identificar a sus hermanos en los vados del Jordán. Quien no pudiera pronunciar la palabra Shiboleth era degollado. 42.000 israelitas murieron aquel día. El hombre que perdió a su hija terminó masacrando a los hijos de miles de familias. Sansón, el descenso del campeón. Finalmente, llegamos al nacimiento más esperado, Sansón. Anunciado por ángeles, consagrado desde el vientre, bajo el voto nazareo. Todo indicaba que sería el salvador definitivo. Sin embargo, el héroe nace con un carácter roto. Sus primeras palabras no son de liberación, sino de capricho. He visto una mujer, tomádmela. Sansón es el hombre más fuerte del mundo con la voluntad de un niño malcriado. Un verbo marca el ritmo de su vida. Yarat, que significa descender. Sansón baja a Timnat por una mujer prohibida, baja a Ascalón para matar por venganza y finalmente baja a Gaza para dormir con una prostituta. El hombre que debía ser el guardián de la santidad de Israel está a punto de descubrir que la fuerza física es inútil cuando los ojos están ciegos ante la propia debilidad. Sansón, el descenso final. La vida de Sansón se resume en una sola palabra: descenso. Finalmente, lo vemos bajar al valle de Sorek para encontrar a Dalila. Siempre está descendiendo hacia territorio enemigo, hacia mujeres prohibidas y, en última instancia, hacia su propia destrucción.
Para entender a Sansón, primero hay que entender el silencio de Israel. En los relatos anteriores, el pueblo clamaba a Dios en su opresión, pero en los días de Sansón, tras 40 años de dominio filisteo, el eslabón se ha roto. Israel ya no clama, se ha acostumbrado a sus cadenas, la opresión se ha vuelto cómoda. Sansón, el hombre del pacto nazareo, demolió sus prohibiciones una a una. Tocó cadáveres de leones para comer miel, bebió en banquetes de bodas y jugó con los límites de su fuerza, confiado en que su don era una excepción a las reglas. El cabello era lo último que le quedaba, el único símbolo externo de un pacto que por dentro ya estaba podrido. Cuando Dalila finalmente lo traiciona, el texto nos regala uno de los versículos más trágicos de la Escritura. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón fue un ejército de un solo hombre, pero un juez fallido. Nunca lideró, nunca inspiró, solo buscó venganza personal. El diagnóstico es claro. Cuando 3.000 hombres de su propia tribu lo atan para entregarlo al enemigo, entendemos que Sansón no es la enfermedad, sino el síntoma de una nación que ha olvidado cómo ser libre. Su fin llega en la oscuridad de una prisión, ciego y humillado, moliendo grano como un animal. Pero en ese abismo, su cabello comenzó a crecer de nuevo. En su último suspiro, apoyado entre las columnas del templo de Dagón, Sansón clama a Dios con humildad por primera vez. Al derribar el templo, mató a más enemigos en su muerte que en toda su vida, logrando su mayor victoria justo cuando ya no tenía nada más que perder. La metástasis del mal, el ídolo de Micaía. Si creías que la historia de Sansón era el punto más bajo, prepárate para el epílogo del libro. Aquí comienza un descenso al infierno social que inicia en la casa de un hombre llamado Micaía. Tras robarle una fortuna a su propia madre, ella lo bendice y consagra la plata robada para fabricar un ídolo. Es el sincretismo en su forma más pura, usar el nombre de Dios para validar prácticas paganas. A esta escena se suma un levita mercenario de Belén que vende su linaje sagrado al mejor postor. Los levitas debían ser los guardianes de la ley, pero éste se convierte en el sacerdote privado de un ídolo por 10 piezas de plata y ropa nueva. Poco después, la tribu de Dan, incapaz de conquistar la tierra que Dios les dio por falta de fe, decide robar los ídolos de Micaía y masacrar a la pacífica ciudad de Lais. El texto revela entonces un secreto devastador. Aquel levita mercenario era Jonatán, el propio nieto de Moisés. El linaje del gran libertador ahora servía a la idolatría. ¿Qué sucede cuando los protectores de la fe se convierten en sus principales destructores? Estamos a punto de presenciar un evento tan oscuro que hará que la destrucción de Sodoma parezca un recuerdo distante. Es una historia que involucra una traición indescriptible, una noche de horror absoluto y un mensaje enviado en 12 pedazos a través de todo el país. Si crees que has visto lo peor de la naturaleza humana, quédate un momento más, porque el silencio de Dios en los próximos minutos es el juicio más aterrador que una nación puede enfrentar. El pacto no solo se ha roto, ha sido descuartizado. Sodoma en Gabá, la noche del horror. La historia final se centra en otro levita y su concubina. Al buscar refugio en la ciudad israelita de Gabá, esperan hospitalidad, pero encuentran depravación. Los hombres de la ciudad rodean la casa exigiendo abusar del visitante. En un acto de cobardía que hiela la sangre, el levita empuja a su propia concubina hacia la turba para salvarse a sí mismo. Él cierra la puerta
y ella es abusada durante toda la noche. Al amanecer, él abre la puerta con una frialdad aterradora y le dice: «Levántate, vámonos». Pero ella ya no responde. El levita lleva su cuerpo a casa, la descuartiza en 12 pedazos y los envía a cada tribu. Este acto macabro estalla en una guerra civil fratricida. Israel, que nunca mostró tal furia contra los cananeos, ahora se moviliza para exterminar a la tribu de Benjamín por proteger a los asesinos de Gabá. La justicia se transforma en una carnicería. 40.000 muertos en las primeras batallas y la casi aniquilación de una de las 12 tribus de Israel. Para reparar el daño, los israelitas cometen más crímenes. Masacran a la ciudad de Jabes Galaad para secuestrar a sus vírgenes y luego legalizan el secuestro de las jóvenes de Silo para entregarlas a los supervivientes de Benjamín. Están intentando resolver un pecado atroz cometiendo otros 1000. El libro termina abruptamente, sin héroes, sin esperanza, dejando al lector ante un paisaje de ruinas humeantes. El espejo de Jueces, un rey en el corazón. El mensaje final de Jueces es una advertencia universal. La frase «en aquellos días no había rey en Israel», cada uno hacía lo que bien le parecía, no se refiere a la falta de un gobierno político, sino a la rebelión contra el Rey divino. El trono no estaba vacío, había sido usurpado por millones de pequeños reyes, cada ciudadano gobernando su propio reino de una sola persona. Cuando una sociedad declara que no tiene rey, el yo se convierte en el único estándar moral. La libertad sin límites del fuerte siempre termina en la esclavitud del débil. Jueces es un espejo que nos muestra que ni la anarquía ni la monarquía humana, Saúl, David o Salomón, son la solución definitiva si la lealtad fundamental con Dios está rota. Todo este desastre empezó con una sola cosa: el olvido. Una generación que no conocía a Dios porque olvidó las historias de sus padres. Israel, durante su decadencia, incumplió constantemente la sabiduría que el libro de Proverbios nos enseña. Esa sabiduría quizás hubiera salvado a Israel en su época y, de seguro, a ti también puede ayudarte hoy. En nuestro siguiente video concentramos todo el conocimiento del Antiguo Testamento sobre la sabiduría práctica y te aseguro que es realmente interesante. Si este recorrido por el libro más oscuro de la Biblia te ha hecho reflexionar sobre la importancia de la fe y la integridad, te invitamos a darle like al video y suscribirte al canal Historias Eternas de Fe. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas poderosas lecciones que han dado forma a la historia de la humanidad. Nos vemos en el próximo video.